Colombia creo que se ha adelantado en pocos años, en vista de que la estrategia asumida por la Corte, como ustedes van a verlo a lo largo de esta exposición, fue, si bien prudente, fue más que prudente, audaz. O sea, la Corte Constitucional desde un comienzo consideró que no se justificaba si era tímida, que la única justificación que tenía la Corte era la de acelerar ese proceso de constitucionalización de todo el orden jurídico. Bien, varios autores nos pueden ofrecer un cuadro de cuáles son los factores o condiciones que pueden precisamente mover este proceso de una manera más acelerada o de una manera lenta. Eso depende de muchas cosas y creo que sería muy interesante que ustedes tuvieran en cuenta cuál es la situación de Guatemala en esta materia para comparar. Hay varios indicadores. Podemos nosotros referirnos a los siguientes requisitos, condiciones o factores que inducen un proceso de constitucionalización y que le pueden ofrecer mayor o menor identidad, mayor o menor intensidad. Uno, la constitución rígida. Una constitución escrita, una constitución que dispone de procedimientos que tienen que acotarse y que son más difíciles que el procedimiento de simple renovación legislativa, resultan necesarios para poder diferenciar el nivel constitucional del nivel jurídico infraconstitucional. Por consiguiente, es muy importante la existencia de una constitución rígida porque es la que le da un permanente parámetro de referencia a una Corte Constitucional y la instituye en el órgano central de este proceso. Ahora, hay constituciones que incorporan cláusulas rígidas, cláusulas pétreas, o sea, una rigidez inclusive mayor, normas constitucionales que en ningún momento pueden ser objeto de mutación, cambio o reforma. En el caso colombiano, la Corte Constitucional, si bien la Constitución no consagra cláusulas pétreas, pero sí establece procedimientos agravados de reforma, ha llegado a un punto en el que introdujo una innovación, por lo menos en nuestro ordenamiento, que consistió en distinguir elementos que son esenciales a la Constitución política, elementos que si se cambian, la Constitución cambia enteramente de fisonomía a otros elementos, la mayoría que pueden ser objeto de cambio a través de los procedimientos de reforma constitucional. Y le puso un límite al proceso de reforma. El órgano que tenga la competencia para reformar la Constitución, ha establecido la Corte Constitucional en sus sentencias, no puede sustituir la Constitución. O sea, hay un núcleo esencial de garantías donde están los derechos humanos, entre otros, que no puede ser objeto de modificación, ni siquiera por vía de una reforma constitucional. En las últimas décadas, nosotros hemos tenido un presidente muy carismático, el presidente Uribe, con un respaldo total del Congreso de la República. Pues bien, el Congreso en dos oportunidades emprendió la tarea de reformar la Constitución para permitir que el presidente Uribe pudiera ser reelecto después inclusive de haber sido presidente durante 2 periodos consecutivos. Pues bien, la última decisión de la Corte Constitucional fue la de declarar inconstitucional esa reforma. Examinó la reforma no solamente desde el punto de vista de los requisitos de forma, que es la competencia que la Constitución le reconoce a la Corte Constitucional frente a actos reformatorios de la Constitución, sino que fue más allá y señaló que permitir un tercer término equivaldría a modificar el principio democrático en Colombia y la posibilidad de alternancia democrática, y que este último era un elemento esencial de la Constitución que no podía ser objeto de reforma y que al hacerlo transformaba al órgano reformador de la Constitución en un constituyente primario que estaría sustituyendo al constituyente primario. O sea, distinguió reforma de sustitución. Esto muestra cómo la Corte quiso defender allí un núcleo esencial frente al presidente más carismático, con mayor poder de las últimas décadas en Colombia.
Y es que finalmente lo que hace una constitución, queridos amigos y amigas, lo que hace una constitución es sustraer, en cierta medida, sustraer ciertas materias de la decisión de los órganos mayoritarios, sustraer ciertas materias de la decisión política del Congreso, de la decisión del Ejecutivo, los derechos fundamentales. La importancia de que los derechos fundamentales estén en una constitución es porque sobre esa materia en principio no va a haber deliberación democrática, quedan sustraídos del juego democrático. De modo que el papel también de una Corte Constitucional es tener ese poder de veto frente a órganos también políticamente poderosos para trazar la raya y decir: en esta materia ustedes no pueden intervenir porque están realmente disolviendo o erosionando el pacto, el consenso central de todos los partidos políticos y de todos los habitantes de una república. Ese es un factor importante de constitucionalización. Uno segundo, la garantía jurisdiccional de la Constitución, en la cual son pródigas tanto la Constitución de Guatemala como la Constitución colombiana. La existencia, en el caso colombiano, de un control de constitucionalidad mixto, o sea, que comparte tanto a la Corte Constitucional como todos los jueces de la República, le otorga realmente a la Constitución la posibilidad de tener muchos guardianes, muchos defensores del legado constitucional, y eso es muy importante. La existencia de un control previo. En Colombia, en muchos casos, como por ejemplo tratándose de leyes que desarrollan derechos fundamentales, se contempla que antes de que la ley se expida y se promulgue, debe ser previamente y de manera exhaustiva revisada por la Corte Constitucional. Antes de que un tratado internacional entre en vigencia, esa ley aprobatoria del tratado debe ser examinada por la Corte Constitucional. Ese es el control previo. Control posterior. Todas las leyes y decretos con fuerza de ley pueden ser demandados en acción pública ante la Corte Constitucional por cualquier ciudadano. Igualmente, tratándose de violaciones o de amenazas a los derechos fundamentales, cualquier persona puede solicitar de cualquier juez la protección por la vía del amparo, y ese juez tiene que fallar en un término improrrogable. Se opera de incurrir en mala conducta, sancionada con la remoción del cargo, tiene que fallar ese caso en 10 días hábiles, la segunda instancia en 20 días hábiles, y la Corte Constitucional, para unificar la jurisprudencia en materia de derechos humanos, puede someter a revisión cualquier fallo que se produzca en esa materia. En fin, en Guatemala existen igualmente muchos mecanismos también para garantizar la vigencia material de la Constitución. Ese es un segundo factor muy importante que incide en la constitucionalización, e incide mucho porque si nosotros convertimos a la Corte Constitucional en un ser muy consciente de su misión, pues obviamente que aprovecha cualquier oportunidad que tenga a su disposición para ejercer una competencia, ya sea amparo o control de constitucionalidad, para constitucionalizar el orden jurídico, para influir sobre todos los espacios de lo jurídico, para poder inclusive incidir en la vida cotidiana de la propia población, para determinar allí donde se presenten asimetrías o situaciones de vulnerabilidad manifiesta, para poder hacer uso de esa competencia. No se trata simplemente de iniciar expedientes constitucionales y determinarlos con sentencias, sino de entender que en cada situación está la Corte enfrentada a una oportunidad para dar cumplimiento a esa misión de constitucionalización del orden jurídico. La fuerza vinculante de la Constitución es otro factor que induce a la constitucionalización. Las constituciones latinoamericanas, la guatemalteca entre ellas, es una constitución como la colombiana que le otorga fuerza vinculante a todas las normas de la Constitución. En el pasado, las normas de la Constitución se reducían simplemente a hacer un reparto de competencias entre los órganos del Estado, pero estas constituciones modernas latinoamericanas incorporan normas de principio, normas que consagran derechos fundamentales, y por consiguiente aún las normas que
que tengan carácter programático son vinculantes para todos los órganos del Estado. ¿Quién las hace vinculantes? La Corte Constitucional. De modo que no se puede perder ninguna oportunidad para hacerlo. Otra característica en esta materia tiene que ver con la sobreinterpretación de la Constitución. En el caso colombiano, la Corte Constitucional deliberadamente sobreinterpreta la Constitución. La sobreinterpretación de la Constitución supone una especial postura teórica frente a la Constitución y también una posición respecto de cuál es el papel que tiene el juez en un ordenamiento jurídico. Uno puede tener una cierta visión. La Constitución es finita, resuelve solamente ciertos problemas y por consiguiente en aquellas materias en las que no se encuentre una norma constitucional o que simplemente literalmente escapen del texto constitucional, esto quiere decir que los demás órganos del Estado son libres y podemos predicar, tratándose del Congreso, la libre configuración normativa. O sea, decir, la constitucionalidad, la materia constitucional es simplemente aquella materia que se describe literalmente en la Constitución. Lo demás no es materia constitucional, lo demás está asignado por la libertad de los órganos del Estado y por el desarrollo legal correspondiente. Esa es una visión que lleva naturalmente a una interpretación literal y limitada de la norma constitucional. Pero existe otra, que es la que ha asumido la Corte Constitucional colombiana, y es la de entender que hay también no solamente un contenido explícito en la Constitución, sino también un contenido implícito en la Constitución, y que la labor del juez constitucional es derivar sus reglas y sus principios de las normas constitucionales y ponderarlas. Por consiguiente, la materia constitucional se expande y la capacidad de la norma constitucional para gobernar la realidad social y política proporcionalmente aumentan en ese mismo grado. La Corte Constitucional colombiana permanentemente toma en consideración tanto de las normas puramente orgánicas, competenciales, como de las normas dogmáticas asociadas a los derechos humanos, la posibilidad de extraer otras reglas y otros principios. O sea, es una interpretación que no se limita a la subsunción y al literalismo, sino a la expansión del significado que surge de la Constitución, entendiendo que la Constitución es ante todo un enorme depósito de significados y que la función de una Corte es extraer esos significados, crear nuevos significados a partir del producto extraído y de los textos constitucionales.